Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 414, El ancestro de Himemiko. El pasaje entre el inframundo y el reino mortal estaba sellado, y quien salió de él fue la princesa de los ojos de cristal. Primera reunión, ¿cómo debo dirigirme a usted? Comillas, la princesa de los ojos de cristal, Osita. Puedes llamarme como prefieras. Habló en voz baja y luego preguntó, comillas, ¿cómo piensas tratar conmigo? Comillas, tan directo. Rin se sorprendió un poco, ya que no esperaba que fuera tan directa. Pero tenía sentido. Era una ancestral divina, una antigua diosa madre tierra. Aunque había caído en desgracia, en otro tiempo había estado al mismo nivel que un dios hereje. En cuanto a dignidad, no era menos que esos dioses heroicos. Si se viera obligada a suplicar humildemente por su vida, sería mejor matarla directamente. Por supuesto, si Rin tuviera la intención de humillarla, ella seguiría teniendo miedo. Sin importar cuánto tiempo hubiera vivido, seguía siendo una diosa y, naturalmente, temía esas cosas. Bien. Rin le hizo un gesto para que se sentara. Ya conozco tu situación. Al oír palabras tan directas, se sintió muy incómoda y su resentimiento hacia Susanoo se intensificó. Comillas, aún puedes encontrarlo. No puedo. Ella negó con la cabeza. Ese tipo es muy precavido. Cuando me abandonó, también bloqueó cualquier posibilidad de rastreo. Veo. Rin se frotó la barbilla, le pidió a Yuri que preparara algo de comer y dijo, no te preocupes, solo estabas observando en secreto y no me hiciste ningún daño. Sin embargo, puesto que te he capturado, espero que comprendas tu situación actual y no me pongas las cosas difíciles. Sí. Ella se comportó con sensatez. Rin sonrió, eso es bueno. Tengan la seguridad de que siempre trato bien a los presos, dijo. Si pueden prestarme la ayuda necesaria, incluso les daré un trato mejor. Ella no tenía grandes expectativas respecto al tratamiento que él mencionó. Sin embargo, sus siguientes palabras la llenaron de energía al instante. Incluyendo permitirte liberarte de las ataduras de un ancestro divino y reclamar tu estatus divino. Comillas este. Exclamó conmocionada, comillas, ¿cómo es posible? Nada es imposible. Rin evaluó que los dioses herejes de este mundo eran equivalentes a los señores demonio despertados, y que la mayoría había despertado habilidades definitivas. Si ella estuviera dispuesta a ir con él al mundo cardenal, a él no le importaría ayudarla a romper la maldición y obtener el estatus de señor demonio despertado. Con ese estatus, al regresar a este mundo, volvería a convertirse en la diosa madre tierra. Así que no estaba haciendo promesas vacías. Cada palabra era sincera. Comillas, ¿qué debo hacer? Ella dijo, si con esto les ayudo a encontrar a Susanoo, lo haré, y no pido ninguna recompensa. Sabía que no debía confundir el deber de una prisionera con la ayuda que ofrecía voluntariamente. Esta actitud le agradó a Rin. Ayúdame a invocar a un dios hereje. Puedo. Ella aceptó sin dudarlo. Solo se trataba de invocar a un dios hereje, para ella no significaba nada. Ella fue la progenitora de la Himemiko humana, la usuaria de visión espiritual más poderosa del lejano oriente. Si Yuri realizara tal invocación, casi con toda seguridad sería una cuestión de vida o muerte. Pero ella era diferente. Ella era una antepasada divina. Incluso en su estado actual, siempre que hubiera herramientas divinas y reliquias sagradas para el ritual, ella podría ayudarlo a lograr la matanza de dioses en la medida de lo posible. Siempre que el medium de invocación esté preparado, puedo organizar el ritual en cualquier momento para ayudarte a completar la usurpación de la autoridad. No. Rin se dio cuenta de que había entendido mal y explicó, mi próxima invocación del dios hereje no es para la autoridad. Comillas Ella mostró una expresión de desconcierto, sin comprender lo que quería decir. Quiero convocar a mis subordinados que están separados por el reino inmortal. Rin dijo, ya has conocido a una de ellas, la belleza de cabello blanco que le arrebató la divinidad a Lilith. Dioses del más allá. Comillas, más de uno, dioses de más allá. Su objetivo la dejó atónita. Comillas, tú, y todos vosotros, ¿quiénes sois exactamente? Ella llevaba mucho tiempo especulando sobre sus orígenes. El secreto de venir de más allá de este reino, nunca lo había dicho abiertamente, pero lo comprendía claramente en su corazón. Ahora que él hablaba de ello tan abiertamente, también era una prueba para ella.
Lo sabrás todo una vez que completes mi solicitud. Está bien. Bajó la cabeza y dejó de hacer preguntas, interpretando a la perfección su papel de prisionera. Rin, Sama, con respecto a las herramientas divinas. No se necesitan herramientas divinas. Invocó la espada del alba y la pasó por la palma de su mano. La sangre goteaba de la hoja, pero en lugar de manchar el suelo, flotaba en el aire, formando cristales que se cernían ante ella. ¡Qué aura tan maravillosa! La mayoría de los ancestros divinos eran dioses de la vida. Ella podía sentir un poder divino incomparablemente poderoso en la sangre cristalina. Ese definitivamente no era un poder que un campeón pudiera poseer. Un dios. El ser que controlaba el cuerpo de este campeón era, sin duda, un verdadero dios de más allá. Y en cuanto a estatus, era incluso más noble y poderoso que cualquier deidad que ella conociera. Hinata y Yuri. Ustedes dos serán los responsables de llevar a cabo el ritual de invocación del dios hereje con el ancestro divino. Sí. Yuri inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Hinata preguntó a quién debían llamar primero. Luminoso. Rin sonrió. Después de prepararme durante tanto tiempo, no cambiaré de opinión. Gracias. Hinata finalmente suspiró aliviada. Sabía que su labor en este mundo estaba a punto de comenzar de verdad. Mientras tanto, la princesa de los ojos de cristal y Yuri se preguntaban qué clase de existencia era Luminous. Continuará. Capítulo 415, el plan de Susanoo. ¿Un dios de otro mundo? ¿Qué tipo de poder poseería? Por su nombre, debería ser una diosa. Las diosas en el mundo de Campione eran bastante trágicas y estaban completamente reprimidas. Sita, te quedarás con nosotros a partir de ahora. No hay problema, ¿verdad, Yuri? Está bien, Rin, Sama, dijo Yuri. Y bienvenido, dios ancestro. Ah, no, soy yo quien impone. La princesa de los ojos de cristal no esperaba que las cosas se desarrollaran de esta manera. Inicialmente, ella se había preparado para ser encarcelada y luego sometida a diversas humillaciones por parte de Rin. Ella nunca esperó ser tratada con amabilidad. Para ser sincera, todavía le parecía que todo era un poco onírico. Comíllase. Al mismo tiempo, pareció presentir algo. Incluso Yuri, que estaba a su lado, mostró una expresión de sorpresa. Ambas mujeres miraron a Rin, quien preguntó, comillas, ¿qué ocurre? No lo sé. Yuri dijo, es que tengo un mal presentimiento. Es ese tal Susanoo. Ella claramente percibía más que Yuri, explicó, las sacerdotisas Shima ocasionalmente desarrollan premoniciones de peligro, así como un sentido espiritual similar a un sexto sentido. Aunque tu reacción fue un poco más lenta que la mía hace un momento, sin duda posees un excelente talento para el papel de Himemiko. ¿Te refieres a? ¿Comillas nos están atacando? Peligro. Rin no creía que, en su estado actual, pudiera encontrarse con algún peligro en este mundo. A menos que todos los campeones lo atacaran a la vez. O el último rey despertó hoy y vino directamente a él. De lo contrario, no creía que nadie fuera digno de ser su oponente. Sí, al tener en su poder el libro en el nombre del padre y el calendario solar, tenía esa confianza. No estoy seguro de los detalles. Se había adaptado a su nueva identidad de forma muy rápida y natural. Solo se podía decir que nunca había recibido un buen trato de Susanoo. Sobre todo el hecho de haber sido abandonada al final, lo cual le rompió el corazón. Habían sido compañeros durante muchos años. Ser descartado tan fácilmente. Entonces no se la podía culpar por no mostrar piedad. Pero solo hay unos pocos resultados posibles. Analizó, según mi conocimiento de Susanoo, él realmente debe querer que te vayas de Japón ahora. MMM. Rin le hizo un gesto para que continuara. También quería saber cómo Susanoo pensaba enfrentarse a él. O bien liberará al señor Dios Mono, o bien utilizará el poder de la puerta del rey Raksasa. Para lidiar con un campione, solo había dos opciones, o un dios hereje o otro campione. ¿Pero cuál específicamente? Creo que lo segundo es más probable. No dudo ni un instante sobre si el señor Dios Mono podría derrotar a Rin. Ese mono no podía ganar. Enviar al señor Dios Mono solo le otorgaría otra autoridad. Susanoo no podía ser tan tonto. Así que la única posibilidad eran otros campeones. Susanoo es una veterana del Comité de Compilación Histórica y su verdadera controladora entre bastidores. Él ejerce una enorme influencia sobre el lado misterioso de las cuatro grandes familias de Japón. Y a través de ellos, dijo, no sería difícil atraer a uno o dos campeones para que se opongan a ti. Comprendido. Rin mostró desdén.
Solo el autodenominado dios de la guerra de Japón es capaz de usar a otros para matar en su nombre. Dicho esto, se puso de pie lentamente. Señorita Ancestro Divino, usted y Hinata quédense aquí y continúen preparándose para el descenso divino. Yuri. Aquí. Vendrás conmigo. Tras pronunciar sus palabras, salió del patio a grandes zancadas. Comillas, vengo contigo. Sí. Camino delante, seguido de cerca por la joven Miko, ya que conocemos su plan, no hay necesidad de permanecer aquí. Él tomaría la iniciativa. El Comité de Compilación Histórica. Las 4 grandes familias. Había llegado el momento de que esta pequeña nación insular presenciara el poder de un campeone. Yuri, ¿sabes dónde se encuentra la sede del Comité de Compilación Histórica en Kioto? Ella vaciló. Comillas, vas a destruir todo el Comité de Compilación Histórica. Yuri se sentía reacio a quitar vidas. A Rin no le molestó su amabilidad. La amabilidad es una virtud, pero hay que devolver la amabilidad con amabilidad y la injusticia con justicia. Ella había oído ese dicho y comprendía su significado. Solo tienen 2 opciones. Sumisión o muerte. Rin no era una persona benevolente. Su principio siempre había sido que no ofendería a los demás a menos que ellos lo ofendieran a él. Igual que en Atenas. Aparte de la destrucción causada por la batalla entre Salvatore Doni y el marqués Boban. A petición suya, Diablo y Testarossa no habían causado muchas bajas allí. Su llegada a Japón había sido la misma. Su única intención era disuadir al gobierno, no perpetrar una masacre. Pero Susanoo había hecho un movimiento. Rin no mató a inocentes. Pero aquellos que obedecieron a Susanoo y pretendieron ofenderlo no se salvarían. Su identidad en este mundo era la de un campeone. Un campeone era un rey Raksasa, un rey demonio que caminaba sobre la tierra. No era tan tímido como Godou. Si se atrevían a ponerlo a prueba, debían estar preparados para morir. Retumbar. Con ese pensamiento, invocó la balsa solar, y un segundo sol apareció una vez más en el cielo. Sin embargo, esta vez, la perturbación no fue tan grande. Solo afectó a la zona de Tokio. Comillas, qué barco tan bonito. Yuri miró la balsa del sol y pensó en el barco del pájaro celestial de la mitología japonesa. El barco del pájaro celestial era la nave en la que viajaba Teiki Mikazuchi cuando sometió a los Kunitsukami. Sin embargo, según la mitología, Teiki Mikazuchi nació de la sangre que goteó del Totsuka no Tsurugi cuando Izanagi mató a Kabutsuchi. Con tales orígenes, ¿cómo podría compararse la nave del ave celestial con el carro de Amon-Ra? Sube a bordo. Rin subió a Yuri a la nave y la pilotó en la dirección que ella indicó. Mientras tanto, en la sede del Comité de Compilación Histórica en Tokio, un grupo de ancianos de entre 60 y 70 años se arrodillaban respetuosamente ante una estatua divina. La estatua era la de Susanoo, uno de los 3 niños nobles de Japón. Estaban escuchando el oráculo de su dios. Continuará. Capítulo 416, en persona. Un rey Raksasa ha descendido sobre Japón y podría amenazar a este país. Debemos expulsarlo. Esta es la orden del viejo señor. Pero ese es un campeone. Comillas, y que si es un campeone. Es solo un joven punk de 20 y tantos años. ¿Qué hay que temer? Poco después, los altos funcionarios del Comité de Compilación Histórica tomaron una decisión. Primero enviarían a alguien para examinar a Rin. Tras comprender su temperamento, decidirían cómo responder. Al mismo tiempo, necesitaban buscar ayuda de otros campeones y expulsar rápidamente a este campeón extranjero que no pertenecía a Japón. Hitoshi Rin. Ese es el nombre del 7º rey. Al otro lado de la sala, Sayanomiya Kaoru y Amakasu Touma escuchaban la conversación de los ancianos, con expresiones extremadamente sombrías. Justo ahora, habían averiguado la ubicación de Rin gracias al viejo señor, el funcionario de mayor rango del Comité de Compilación Histórica. En ese momento se encontraba en la residencia de la familia Amarilla, donde previamente habían acordado que Hinata se alojaría. Solo por esto, si alguien afirmara que Rin y Hinata no tienen ninguna conexión, ni un perro lo creería. Amakasu. Kaoru. Pronto, los jefes de las 4 grandes familias concluyeron su discusión. Los enviarían a ambos a encontrarse con el 7º rey. TSK. Kaoru se sentía muy disgustada. Era evidente que ella era la directora de la sucursal de Tokio del Comité de Compilación Histórica. Sin embargo, esos ancianos que estaban por encima de ella seguían insistiendo en interferir en su trabajo. No había nada que pudiera hacer. Todavía faltaban unos 6 meses para que Godou se convirtiera en campeona y regresara a Japón.
En ese momento, Kaoru acababa de hacerse cargo de la sucursal de Tokio y aún no había alcanzado la autoridad que ostentaba en la historia original. Vamos, Touma. Por mucho que se resistiera, Kaoru no tenía más remedio que llevar a Amakasu, su dependiente, a conocer al legendario séptimo rey. Sin embargo, antes incluso de salir por la puerta, Kaoru, como sacerdotisa y Memiko, sintió de repente un mareo. Al instante siguiente, levantó la vista como si presintiera algo. A través de sus gafas, sus ojos oscuros parecían perforar el cielo, contemplando un sol magnífico, lo suficientemente poderoso como para iluminar el mundo entero. No era la primera vez que Kaoru presenciaba algo así. No hace mucho, los hechiceros de Japón ya habían experimentado una vez el poder espiritual que descendía de los cielos. El séptimo rey. Mientras Kaoru murmuraba esas palabras, dos haces de luz descendieron ante ella. Cuando la luz se desvaneció, Rin y Yuri estaban frente a ella. Rin permaneció de pie con calma, evaluando con la mirada a la bella mujer vestida de hombre que tenía delante. Kaoru era la única hija de la familia Sayanomiya, una de las 4 grandes familias de Japón, y la próxima cabeza de esa casa. Las 4 grandes familias de Japón fueron Renjo, Sayanomiya, Seisubin y Kuoin. Entre ellos, Sayanomiya y Kuoin estaban destinados en Tokio y Kioto, respectivamente. Estas 4 grandes familias controlaban todos los ámbitos de la sociedad japonesa, incluyendo la política, los negocios y la educación. Eran los verdaderos gobernantes en la sombra. No era exagerado decir que, con una sola palabra suya, incluso el primer ministro japonés podía ser reemplazado en el acto. Sin embargo, para Rin, ese poder y estatus no significaban nada. Incluso antes de convertirse en campeone, ya había sembrado el caos en Atenas, la capital de Grecia. Ahora que era un campeone, ¿le importaría la actitud del mundo de los hechiceros japoneses? Séptimo rey, yo. Comillas auge. Antes de que Kaoru pudiera terminar de hablar, una abrumadora oleada de poder espiritual se abalanzó sobre sus hombros, obligándola a arrodillarse al instante. Amakasu sufrió la misma suerte. La inmensa presión presionó su cuerpo contra el suelo del patio. Si el físico de Amakasu no hubiera sido excepcionalmente fuerte, una persona común y corriente habría sufrido fracturas en todos sus huesos y habría muerto en el acto. Disculpen nuestra descortesía. Kaoru sentía un dolor inmenso. Podía sentir cómo le crujían todos los huesos del cuerpo. Aún así, apretó los dientes y le suplicó a Rin. Por favor, dennos otra oportunidad para enmendar nuestro error. Rin, Sama. Al ver a los dos sufriendo tanto, Yuri no pudo soportarlo. Sin embargo, ella no dio un paso al frente para interceder por ellos. Como dice el refrán, desde donde uno se encuentra, ve lo que ve. Yuri ya le había jurado lealtad a Rin, y la vida y el futuro de toda su familia descansaban en sus manos. Si Rin estuviera a punto de matar a civiles japoneses o a miles de residentes inocentes, Yuri sin duda daría un paso al frente y protestaría, incluso a costa de su propia vida. Pero si solo se trataba de Kaoru Yamakazu, entre su familia y 2 personas ajenas a la familia, hablar ya era el límite de lo que podía hacer. Comillas silbido. En el momento en que Yuri habló, la presión que pesaba sobre ambos desapareció al instante. Ja, ja. Liberada de la presión, Kaoru finalmente logró respirar. Un sudor frío le cubría la frente y tenía la espalda empapada. Aún así, dirigió una mirada de agradecimiento a Yuri. Si Yuri no hubiera hablado a tiempo, Kaoru temía que Rin realmente los hubiera matado a ambos como advertencia. No digas que no te di una oportunidad. Ahora ve y llama a tus superiores. La voz de Rin era fría. Recuerda, no tengo paciencia para jugar a la política contigo. Sí. Kaoru se limpió la sangre de la comisura de los labios y se puso de pie tambaleándose. A pesar del intenso dolor que sentía en el cuerpo, se apresuró a dirigirse hacia donde se encontraban los altos funcionarios del Comité de Compilación Histórica. No se atrevió a demorarse ni un segundo. Por primera vez, comprendió realmente lo aterradores que eran los legendarios campeones. Continuará. Capítulo 417, una ronda de limpieza. Paso, paso, paso. Al recorrer la sucursal de Tokio del Comité de Compilación Histórica, Rin paseaba tranquilamente, como si hubiera regresado a casa, sin mostrar la timidez propia de un recién llegado. Detrás de él, Yuri lo seguía de cerca, mirando a su alrededor como si fuera la primera vez que estaba allí. Esto era completamente natural.
Yuri acababa de graduarse de la escuela secundaria. Aunque supiera dónde se encontraba el comité de compilación histórica, le sería imposible visitarlo. Especialmente este lugar. Un grupo de altos funcionarios se había reunido allí, incluyendo al jefe y los ancianos de la familia Sayanomiya, así como a los jefes de los principales Saibatsu y familias prominentes de Tokio. Quienes podían acceder a este lugar se encontraban en la cima de la pirámide social de Japón. ¿Qué derecho tenía Yuri, una Himemiko tratada como una herramienta, a hablarles de igual a igual? Ni siquiera Kaoru, debido a su género, era especialmente valorada por ellos. El séptimo rey. En ese momento, un grupo de hombres de mediana edad y ancianos vestidos con kimonos apareció ante Rin. Eran 7, y todos lo miraban con expresiones cautelosas. El que estaba al frente era el abuelo de Kaoru, el actual jefe de la familia Sayanomiya. Comillas, puedo preguntar por qué vino de tan lejos. El jefe de la familia Sayanomiya dio un paso al frente e hizo una reverencia. Su tono reflejaba plenamente la presencia de un poderoso líder familiar. Los demás que estaban detrás de él también mantuvieron expresiones tranquilas y serenas. Esta escena no parecía una audiencia con un campione. Fue más bien una reunión entre políticos de dos naciones, que comenzó con saludos cordiales antes de pasar a discusiones detalladas. Sin embargo, comillas, auge. La autoridad del orgullo entre los 7 pecados capitales se transformó instantáneamente en una gravedad ilimitada que oprimía pesadamente los hombros de todos. En un instante, el sonido de las rodillas golpeando el suelo resonó uno tras otro. Solo Kaoru se salvó. Como ya lo había experimentado antes, se había arrodillado con antelación, evitando así la repentina fuerza opresiva del orgullo. Comillas, ¿me estás hablando a mí? Rin sonrió levemente y dio un paso al frente. La presión gravitacional se duplicó al instante, y algunos comenzaron a gritar de dolor. Esto es realmente revelador. Comillas, ¿he sido demasiado misericordioso? Comillas, ¿permitir que me muestres semejante falta de respeto? Mientras hablaba, la gravedad aumentó de nuevo. Los más débiles de los 7 vieron sus huesos destrozados y perdieron la vida bajo la presión silenciosa. Los que tenían algo más de fuerza se desmayaron al ceder su carne por el esfuerzo. Solo quedaba el jefe de la familia Sayanomiya, apenas con vida. Comillas. Rin mostró un atisbo de sorpresa. Se decía que los humanos más fuertes poseían el poder de derrotar a las bestias divinas. Sin embargo, el jefe de la familia Sayanomiya distaba mucho de estar relajado. Arrodillado bajo la aplastante gravedad, consumió frenéticamente el poder mágico que había en su cuerpo para resistir. En apenas unas decenas de segundos, ya estaba al borde del agotamiento. Comillas, auge. Antes de que pudiera implorar clemencia, una oleada aún más aterradora de poder mágico le selló la boca. El anciano fue derribado al suelo, golpeándose la cabeza violentamente contra el piso. Tienes potencial. Rin bajó del árbol, colocando el pie sobre la cabeza del anciano, con voz indiferente. Pero no mucho. Retumbar. Grieta. Poder mágico infinito, surgió como un tsunami. El anciano, tendido en el suelo, comenzó a derramar lágrimas de sangre. Esto era una señal de que había consumido demasiado y estaba empezando a agotar su energía vital. Como hechicero de mayor rango en Japón, su fuerza no era inferior a la de Pablo de Italia. Sin embargo, incluso él, que se encontraba en la cima de los hechiceros, era como un barco solitario en medio de una violenta tormenta frente a Rin, en constante peligro de zozobrar. No. No es constante. La única razón por la que aún podía resistir era que Rin solo había usado una mínima parte de su poder mágico. Si Rin hubiera hablado siquiera un poco en serio, las 7 personas presentes habrían quedado hechas papilla. En lugar del resultado actual, donde solo murieron unos pocos y los más fuertes simplemente se desmayaron, aferrándose a duras penas a la vida. Yuri permaneció en silencio al presenciar esta escena. Solo cabía decir que a nadie le gustaban realmente los que estaban en el poder. Séptimo rey, por favor, perdone nuestra descortesía. Al ver a su abuelo al borde de la muerte, Kaoru dijo apresuradamente, haremos lo que usted ordene. Mientras hablaba, miró a Rin con expresión suplicante, esperando que les diera otra oportunidad. Esta es la última vez, ¿lo entiendes? Comillas, muchas gracias. Al oír que Rin cedía, Kaoru asintió rápidamente. Al retirar su aura, la aterradora presión se desvaneció al instante, dejando solo al anciano de cabello blanco tendido en un charco de sangre, jadeando en busca de aire. En ese breve instante, sintió como si hubiera atravesado las puertas del infierno. Solo un poquito más.
habría muerto. De no ser por la oportuna súplica de su nieta, habría seguido el ejemplo de quienes venían detrás. Así es. El anciano de cabello blanco finalmente comprendió la situación. La persona que tenía delante no era un individuo afortunado que pudiera ser manipulado a voluntad. Era una figura temeraria, como el marqués Boban y Luao. Por favor, cálmate. Llegado este punto, el líder de la familia Sayanomiya ya no tenía intención de poner a prueba a Rin, solo quedaba el miedo. La familia Sayanomiya está dispuesta a ofrecerle todo lo que este país tiene para ofrecerle. ¿Comillas qué deseas? No. Kaoru rápidamente retomó las palabras de su abuelo. Es un honor para la familia Sayanomiya servirle a usted, el séptimo rey. Comillazo. Rin observó a Kaoru, que se comportaba muy bien. Su actitud era completamente diferente a la forma en que trataba a Godou en la historia original. Godou también fue campeone. Aunque no fuera tan fuerte como Rin, aún poseía el poder para arrasar todo Japón. Pero en la historia original, ¿qué tratamiento recibió Godou? El comité de compilación histórica le asignó tareas, soportó pruebas de Susanoo y constantemente recibía órdenes. En opinión de Rin, Godou en la historia original se parecía menos a un campeone. Y más bien como un perro criado en Japón. Resolvía problemas para las altas esferas del país, manteniendo siempre una mentalidad de servidor. Ahora veamos los campeones de otros países. Luo actuó sin restricciones en China, el marqués Boban fue desenfrenado en Europa. Salvatore Doni se erigía por encima de todos, y el príncipe negro, aunque cauto a la hora de provocar a otros campeones, era absoluto dentro de su propio territorio. Solo Godou deshonró por completo el título de campeone. Poseía un poder inmenso, pero fue reducido a un simple obrero. Cuanto más fuerte se volvía, más lo menospreciaban, como si cualquiera pudiera pisotearlo. Continuará. Capítulo 418, La desgracia de los campeones. Rin nunca había sentido ningún respeto por el mundo de campeone. Y mucho menos para un grupo de personas que ni siquiera podían alcanzar el nivel de un campeone. Familia Sayanomiya, correcto. Rin no le dio al anciano ninguna oportunidad de negarse. A partir de hoy, usted será el nuevo jefe de la familia Sayanomiya. Con una sola frase, una de las 4 grandes familias que habían gobernado Japón durante más de 1000 años cambió de amo. Y a quien designó fue a Kaoru. La joven quedó sumamente sorprendida. Se sentía nerviosa, pero en el fondo, estaba aún más emocionada y secretamente encantada. Aunque acababa de interceder por su abuelo, su situación dentro de la familia Sayanomiya nunca había sido buena. Como hija única, tenía derecho a heredar la familia. Sin embargo, debido a que era mujer, su posición dentro de la familia no era tan estable como parecía. Esa era también la razón por la que prefería aparecer vestida con ropa de hombre. Pero ahora era diferente. Con el apoyo personal de Rin, ya no sería manipulada por los ancianos de la familia y podría tomar las riendas de su propio destino. Bueno, no del todo. Después de todo, Rin seguía estando por encima de ella. ¿Pero qué importaba eso? ¿Cuántos hechiceros soñaron con servir a un campeone? Al menos ella no consideraba que servirle fuera algo deshonroso. El antiguo jefe de la familia Sayanomiya quería decir algo. Lamentablemente, Rin no tenía intención de escuchar y entró directamente en la habitación interior. Limpia este lugar y luego ven a verme. Estaba hablando con Kaoru. Sí. Ella respondió de inmediato, girándose e inclinándose ante su figura que se alejaba hasta que él desapareció de la vista. Odioso, maldita chica afortunada. Varios altos funcionarios, cuya fuerza solo era superada por la del anterior jefe, recuperaron lentamente la consciencia. Estaban llenos de odio hacia Rin. Un simple forastero no solo no les mostró respeto, sino que además los golpeó con extrema brutalidad. ¿Y Kaoru? ¿Qué había hecho ella para merecer ser nombrada por el séptimo rey? En cuanto al antiguo jefe de la familia Sayanomiya, se limpió la sangre del rostro y miró fijamente a su nieta, que aún mantenía una postura humilde. Finalmente, dejó escapar un suspiro. Ahora lo entendía todo. Al principio, pensó que la orden de Susanoo de poner a prueba a Rin era simplemente algo rutinario. Aunque Japón no tenía campeone, estaban protegidos por Susanoo y el señor dios mono como ejecutores. No temían a los campeones comunes. Pero la realidad le había dado una bofetada y lo había despertado por completo. Viejo señor, algo ha salido mal. Tras experimentar el aterrador poder mágico de Rin, se dio cuenta de algo. ¿Podría Susanoo realmente hacer frente a este séptimo rey?
La orden del viejo señor había sido buscar ayuda extranjera y dejar que los campeones lucharan entre sí. ¿Pero cuál sería el precio? Si dos campeones entraran en guerra en estas tierras, ¿cuántos morirían? No le importaban las vidas de la gente común, pero todo el mundo de la hechicería japonesa sin duda se enfrentaría a una catástrofe. Elegir al séptimo rey o elegir al viejo señor. Desde el principio, había estado sopesando esta cuestión. Pero ahora, ya no era su decisión. Porque Kaoru ya había elegido un nuevo amo para la familia Sayanomiya. Oh. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban para estabilizar sus heridas internas, se acercó a ella. Esto es una apuesta muy arriesgada. Lo sé, abuelo. Una vez que hacemos nuestra apuesta, debemos ganar. Lo haré. Al ver que ella lo entendía, sintió alivio y cierta melancolía a la vez. Afortunadamente, la familia Sayanomiya tuvo un sucesor. Aunque era mujer, su talento no era menor que el de cualquier hombre. Originalmente, su intención era que ella encontrara un marido adecuado que se uniera a la familia y heredara el apellido Sayanomiya. Ahora, ya no tenía esos pensamientos. La familia Sayanomiya ya había elegido a Rin. No les quedó más remedio que llegar hasta el final, sin dudarlo. Eso también significaba que el viejo señor tenía que morir. Si Rin fracasaba y Susanoo tomaba represalias, la familia Sayanomiya, como traidores, seguramente sería erradicada. Pero, ¿qué otra opción les quedaba? Rin estaba justo delante de ellos. Susanoo no estaba por ninguna parte. Ante la posibilidad de ser destruidos en cualquier momento, solo podían elegir el que tenían delante. En cuanto a la muerte honorable o la lealtad, eso no tenía sentido. Susanoo protegió a la familia Seizuruin, que tenía eso que ver con la familia Sayanomiya. Séptimo rey. Me llamo Rin. No le gustaba especialmente el título del séptimo rey. Si él era rey, pero había otros 6, entonces ese título parecía bastante insignificante. Sí. Kaoru se corrigió respetuosamente. Rin, Sama, ¿hay algo que pueda hacer por usted? Busca un área despejada. Necesito realizar un ritual de invocación para un dios hereje. Un dios hereje. Su respiración se entrecortó, pero respondió rápidamente, sí, por favor, no se preocupe. El siguiente es Susanoo, al que llamáis el viejo señor. Comillas, ¿cuánto sabes? Ella no sabía mucho sobre él, solo explicó la relación entre la familia Sayanomiya y el viejo señor. Comillas, entonces la familia Quoin y la familia Seizuin son las que están profundamente conectadas con Susanoo. Sí. Al menos, eso es lo que yo creo. No habló con absoluta certeza. Nadie podía estar seguro de qué viejos lazos podrían existir. En cualquier caso, puesto que ya habían cambiado de bando, necesitaban distanciarse del pasado. Comillas, puedes contactar con los jefes de las otras grandes familias. Puedo. Ella dudó. Comillas, ¿puedo preguntar qué piensa hacer? Avísales que vengan a verme inmediatamente. No digas que no les di una oportunidad. O te sometes o mueres. Ejem. Habló con cautela. Perdone mi descortesía, pero ¿acaso tales acciones no provocarían disturbios sociales, lo cual podría ser desfavorable para su gobierno? Ese es un problema que debes considerar. Rin se sentó en el asiento de la cabecera, tomó el té que Yuri le ofreció y bebió un sorbo. Fuera lo viejo, que entre lo nuevo. Solo quiero ver resultados. Comillas, ¿lo entiendes? Continuará. Capítulo 419, la liberación de Sun Wukong. Sí. Kaoru bajó la cabeza rápidamente. Sin embargo, el miedo en sus ojos había desaparecido. Rin lo había dejado muy claro. La gente de Susanoo sería purgada por completo, lo que inevitablemente abriría innumerables puestos en la alta sociedad japonesa. Sin embargo, Rin no interferiría en los asuntos de personal. En otras palabras, esta era una oportunidad de oro para la familia Sayanomiya. Un palo y una zanahoria. Si la familia Sayanomiya pudiera aprovechar esta oportunidad, las llamadas 4 grandes familias de Japón pasarían a ser cosa del pasado. Solo la familia Sayanomiya gobernaría este país en nombre del rey. A Rin no le preocupaba que la familia Sayanomiya causara problemas. ¿Qué importaba más, el poder o la vida? Creía que lo entendían. En cuanto a Kaoru. Hay una cosa más. Rin la miró y dijo, no me gusta tu ropa, cámbiate. ¿Comillas? Kaoru se quedó paralizada, luego pareció darse cuenta de algo, e inmediatamente un rubor apareció en su bonito rostro. Comillas, ¿hay algún problema? No, no.
Después de que ella respondió, Rin la despidió, dejando a Yuri a solas con él. La orden ya estaba dada. Mientras las otras tres grandes familias no fueran insensatas, sin duda vendrían a presentar sus respetos. Luego estaba el asunto de Campione. Rin, Sama. Yuri ya había aceptado la purga de la alta sociedad llevada a cabo por Rin. Quienes morirían serían los poderosos y ricos, no la gente común. Ella no intercedió por ellos. ¿Comillas obedecerán? Por supuesto que no. Rin respondió sin dudarlo. Los humanos siempre se niegan a creerlo hasta que es demasiado tarde. Entonces. Está bien. Rin dijo, como mucho, recurrirán a ayuda externa para que se encarguen de mí. No necesitaba adivinar lo que harían las otras tres grandes familias. Sin duda, invitarían a otros campeones a desafiarlo antes de ir a verlo. Y Rin ya llevaba mucho tiempo preparándose. Marqués Boban. El corazón de Yuri se estremeció, y aquel recuerdo aterrador la envolvió una vez más. No tengas miedo, Yuri. Rin dijo con calma, pronto, ese rey lobo morirá a mis manos. Reclutar campeones era, sin duda, uno de los planes de Rin al venir a este mundo. Pero no todos los campeones merecían ser reclutados. Salvatore Doni era simplemente un tonto. Luo era una mujer llena de ideas feudales. Madame Aisa era una mujer astuta y, por naturaleza, algo despistada. Rin no conocía a los otros dos y no tenía ningún interés en ellos. Solo el marqués Boban. Rin no tenía previsto reclutar a este rey lobo, y no podía someterlo. Así que solo podía ser asesinado. También le permitiría vengar a Yuri. Yuri se sentía un poco preocupado. Comillas, ¿no sería eso demasiado peligroso? Cuando era una joven Miko, no permitía que quienes la rodeaban corrieran riesgos por su bien. Además, sentía que no lo merecía. Bofetada. Lo que le respondió fue el aterrizaje de la palma de la mano de Rin. No le des demasiadas vueltas. Le acarició la cabeza y le dijo en voz baja, ya que te has convertido en mi dependiente, acepta mi protección. Además, no lo hago solo por ti. Ese rey lobo es un factor inestable. Eliminarlo de antemano, dijo Rin, solo tiene ventajas, ninguna desventaja. Mientras Rin esperaba a que las tres grandes familias actuaran, dándoles tiempo para invitar a campeones, en el inframundo, Susanoo bebía con una expresión sombría. Maldito rey Raksasa, un dios maligno de fuera del dominio. Las órdenes de Susanoo habían sido enviadas a las cuatro grandes familias al mismo tiempo. Todavía desconocía que la familia Sayanomiya, encargada de la seguridad de Tokio, ya se había rebelado. No había nada que hacer al respecto. Las acciones de Rin fueron demasiado rápidas. Fue tan rápido que, en cuanto Susanoo se marchó, la sucursal de Tokio quedó aniquilada. Antes de la llegada de un campeone, los hechiceros humanos no se diferenciaban de las hormigas. Inmunidad a la hechicería, el más alto nivel de antimagia, además de un físico invencible, todo ello era simplemente una pesadilla para los cultivadores humanos. ¿Luchando contra un campeone? ¿Cuál era la diferencia entre eso y buscar la muerte? La familia Seisubin ya se ha puesto en contacto con el rey de espadas en el sur de Europa. El monje jefe Tenkai trajo buenas noticias, pero Susanoo no mostró alegría y, en cambio, negó con la cabeza. No es suficiente. El poder del séptimo rey tiene una brecha generacional en comparación con otros campeones. Era difícil imaginar que un campeón de reciente desarrollo pudiera ser tan poderoso. Aunque el rey de espadas no es débil, definitivamente no es rival para el séptimo rey. Necesito un campeón más fuerte. Entonces solo quedaban dos opciones obvias, el marqués Boban y Luao. De los dos, el primero había venido previamente a Japón para secuestrar a Himemiko. Japón no se atrevía a hablar abiertamente de favores, pero utilizar esto para atraer al rey lobo no debería ser un problema. Si le decían que Rin poseía los medios para invocar continuamente a los dioses herejes, el marqués Boban sin duda acudiría de inmediato. Y ese rey de las artes marciales. La fuerza del Wao era indiscutible, y guardaba rencor a Japón. Díganle a la familia Quoin que se prepare para liberar a Sun Wukong. Para atraer al Wao, el mejor cebo era Sun Wukong. El rey de las espadas es belicoso, al rey lobo de Europa del Este le gusta coleccionar autoridades, y el rey de las artes marciales guarda rencor contra Sun Wukong. Con los tres campeones reunidos, además de Sun Wukong, Susanoo no creía que Rin pudiera permanecer impasible. Comillas, tres reyes magos. Por otro lado, Rin descansaba con los ojos cerrados, pero la información de Violet nunca cesaba. Enseguida, pasó medio día en un abrir y cerrar de ojos.
Llegaron buenas noticias de la princesa de los ojos de cristal. La invocación del dios hereje puede realizarse en cualquier momento. Muy bien. Rin llevó a Yuri a ver a la princesa de los ojos de cristal. Kaoru también estaba allí. Al fin y al cabo, ella había organizado este lugar. Lo que sorprendió a Kaoru fue que, además de Rin, incluso un ancestro divino lo acompañaba. Kaoru nunca había conocido a la princesa de los ojos de cristal, así que no sabía que era aliada de Susanoo, solo suponía que el poder de Rin era tan inmenso que incluso podía someter a un ancestro divino. Continuará. Capítulo 420, compartir es mejor. Comillas una nueva Himemiko. La princesa de los ojos de cristal preguntó cuando vio a Rin traer a Kaoru. No. Rin dijo, este es Kaoru, el jefe de la sucursal de Tokio del Comité de Compilación Histórica. Originalmente, se suponía que Kaoru se convertiría en jefe medio año después. Sin embargo, gracias a la intervención de Rin, ya había sido ascendida de subdirectora a directora. Saya no Miya. La princesa de los ojos de cristal lo entendió. Así que ella pertenece a una de las 4 grandes familias. Comprendido. Era una traidora como ella misma, alguien que sabía adaptarse a los tiempos. Comillas, ¿cuánto tiempo o más? Estará listo pronto. La princesa de los ojos de cristal dijo, sin embargo, ¿estás seguro de que quieres invocar a un dios hereje como este? Utilizar sangre fresca como medio para invocar a un dios hereje era algo inédito para ella. Es suficiente. Este ritual de descenso divino distaba mucho de los toscos que Rin había realizado anteriormente. Un gran número de sacerdotisas estaban rezando, un ancestro divino presidía la oración y 2 poderosas sacerdotisas y brujas, Yuri y Hinata, prestaban su ayuda. El tiempo transcurría minuto a minuto. Finalmente, tras media hora de preparación, un poder divino sin parangón descendió del cielo. La puerta se ha abierto. De pie en el centro del gigantesco conjunto ritual, la princesa de los ojos de cristal contemplaba el cielo nocturno cubierto de nubes oscuras. Al sentir ese poder divino abrumador, supo que la puerta al reino inmortal se había abierto con éxito. Realmente tuvo éxito. Kaoru observaba desde el borde del círculo, con el corazón lleno de asombro. Invocar a un dios hereje no era algo que pudiera hacerse a la ligera. Sin embargo, aquí, con Rin, todo parecía tan sencillo. Ella simplemente no sabía qué deidad descendería. Kaoru no lo había visto preparar ningún artefacto divino ni reliquia sagrada. Aquí viene. Mientras Kaoru reflexionaba, la princesa de los ojos de cristal vio una figura emerger del vacío. Era una mujer. Tenía el cabello largo, blanco plateado, y ojos de diferente color. Toda su presencia era como la de una diosa descendida del palacio lunar, capaz de dejar momentáneamente atónita incluso a una belleza deslumbrante como la princesa de los ojos de cristal. No fue fácil. Finalmente. Luminous sintió el poder contenido en este avatar. Así que esto es lo que se siente al convertirse en un dios hereje. Es realmente peculiar. A diferencia de los demás subordinados de Rin, Luminous era como una guerrera experimentada que se unía a las filas. Su experiencia y conocimientos superaban con creces los de Ogerpon, Suna o Sion. Por lo tanto, en el momento en que descendió, Luminous casi había comprendido la relación entre autoridad y habilidad suprema en el mundo campione. Esto es un dios. Kaoru parecía asombrado. Activó discretamente su visión espiritual, con la intención de recabar información sobre la otra parte. Luminous percibió la anomalía. Ella miró a Kaoru, quien rápidamente bajó la cabeza y no se atrevió a mirarla de nuevo. Bienvenido al nuevo mundo, Luminous. Rindió un paso al frente. La reina de las pesadillas sonrió, levantó su falda e hizo una reverencia. Has esperado mucho tiempo, Rin-sama. Comillas de quién es la divinidad que te has apropiado. Originalmente, Luminous debía descender bajo el nombre de Lilith. Desafortunadamente, Testarossa actuó con demasiada rapidez y reservó esa posición con antelación, impidiendo que Luminous la ocupara. Ah, sobre eso. Pensamiento luminoso por un instante. Es una diosa dragón llamada Tiamat. Tiamat. Al oír ese nombre, no solo Kaoru, sino incluso la princesa de los ojos de cristal, mostraron sorpresa. Era Tiamat. Tiamat, también conocida como Teom, era una deidad primordial en la antigua mitología babilónica, que simbolizaba el mar salado y la diosa madre tierra. Según la leyenda, incapaz de soportar el ruido de los dioses, conspiró con su consorte Apsu para destruir a su descendencia. Los dioses resistieron con fiereza. Ea mató a Apsu,
Y Tiamat finalmente fue asesinada por su hijo Marduk. Tras su muerte, Marduk utilizó su cuerpo para crear los cielos, la tierra, las estrellas, el trueno y la lluvia, y fundó la ciudad de Babilonia. Sin duda, Tiamat gozaba de un estatus extremadamente alto en la mitología. De no ser por el peculiar sistema de la mitología babilónica antigua, como madre de todos los dioses, debería haber estado al mismo nivel que diosas como Gaia y Nua. Puede considerarse también a este un dios herético. Rin recordó que, en el mundo campione, las diosas Madre Tierra generalmente no tenían finales felices. Por supuesto, no todas las diosas Madre Tierra se convirtieron en dioses ancestrales. Por ejemplo, la diosa de un blanco puro, Lancelot, había descendido como un dios hereje bajo la identidad de una diosa Madre Tierra. Presumiblemente, la situación de Luminous era similar. Pero algo no está bien. Kaoru se dio cuenta de repente de que había un problema. Porque este dios hereje recién descendido era tan respetuoso con Rin. Ella aún no se había unido oficialmente a él y desconocía la existencia de sus dioses subordinados o del mundo cardinal. Ella sentía que la existencia de Luminous trastocaba por completo su comprensión de los feroces dioses herejes. Lógicamente, cuando un dios hereje descendiera, no debería proclamar arrogantemente su llegada y desatar el poder divino a su antojo. ¿Cómo podía esta diosa de incomparable belleza y ojos heterocromáticos comportarse tan bien? Comillas, ¿vas a quitarme ahora la habilidad definitiva? Luminous ignoró el escrutinio de la princesa de los ojos de cristal y de Kaoru. Ella miró a Rin. Todavía no has coleccionado nada del antiguo panteón babilónico, ¿verdad? Aún no. Sería un derroche excesivo convertir directamente una fuerza de combate existente como Luminous en una autoridad. Diablo y Vite ya habían visto su fuerza considerablemente reducida tras convertirse en dioses subordinados. Ahora eran esencialmente cazadores del inframundo que perseguían a Susanoo, incapaces de participar en batallas en el mundo real. Necesito que te quedes con Hinata. Rin dijo, pronto, varios campeones llegarán a esta nación. Necesito que los protejas. Comillas a ellos. Luminous miró a las mujeres presentes y mostró una expresión de comprensión. No hay problema. Conmigo aquí, nadie se atreverá a hacerles daño. No se dejen engañar por el hecho de que Luminous sea llamada la reina de las pesadillas y que su habilidad definitiva sea el señor de la lujuria. En realidad, ella prefería a las mujeres. La persona que le gustaba era Chloe. Ella también albergaba ciertos sentimientos hacia Hinata. A Rin no le importó en absoluto. A él le pareció perfectamente bien. Cuando llegara el momento, compartirían la misma cama sin restricciones. Luminous podría complacer a Hinata a su antojo, y Rin se acostaría con ambas. Como dice el refrán, compartir la alegría es mejor que disfrutarla en soledad. Continuará. Capítulo 421, Troncos luminosos en. Entonces te lo dejo a ti. Rin añadió, y si de verdad no puedes contenerlos, recuerda invocar a Beldora inmediatamente. Luminous tenía la sensación de haber oído mal. Ella entendió lo que Rin quería decir. Rin tenía la intención de traer de vuelta al mundo cardinal a talentos como la princesa de los ojos de cristal y Yuri. Si se encontraran en peligro, invocar a Beldora para que los protegiera les haría más bien que mal. Ella simplemente no sabía si estaría dispuesta. Recuerdo que dijiste que hay fuerzas muy poderosas en este mundo, ¿verdad? A Rin no le preocupaban demasiado los dioses herejes ni los campeones, pero este universo sí que contenía deidades insondables. Los llamados dioses heréticos eran, como mucho, los dioses principales y los reyes, dioses. Pero para alcanzar creencias supremas auténticas, era realmente necesario que rompieran con la mitología y se convirtieran en dioses heréticos. Por ejemplo, el dios de los hebreos, el Dao en las leyendas chinas, el Brahman supremo en la mitología india. Estas existencias representaban en sí mismas la cúspide de sus respectivas culturas. Para ellos, en la mitología solo existía un adjetivo, omnisciente y omnipotente. En pocas palabras, la razón por la que los dioses herejes trascendieron la mitología fue porque estaban atados a ella. Por ejemplo, en las historias mitológicas, cierto dios estaba destinado a ser derrotado, o a sufrir algunos sucesos desafortunados, y así sucesivamente. Solo hay resistencia cuando hay opresión. Pero, ¿qué opresión sufrían Dios, el Dao y el Brahman supremo? En los relatos mitológicos, ¿no eran ellos quienes controlaban el destino de todos los seres y la supervivencia del mundo? Por lo tanto, tales voluntades supremas no podían descender en forma de un dios hereje.
Para ser sincera, la aparición de la Trinidad de Amon-Ra superaba las expectativas de Rin. Si Dios y el Brahman Supremo descendieran. A menos que Rin invocara el verdadero cuerpo de Belzard, es posible que no pueda derrotarlos. Beldora, podrá ganar. Al escuchar la explicación de Rin, Luminous esbozó una sonrisa radiante. Oh. Rin pareció darse cuenta de algo y soltó una risita. Ah, él ganará. Comillas PFF. Jajajaja. Luminous lo entendió. Rin estaba insinuando indirectamente que si el dragón Chunibyo realmente descendía, sin duda recibiría una buena paliza. Eso fue suficiente. Si antes Luminous se había mostrado algo reacia a tomar prestado el poder del dragón Chunibyo, ahora ya estaba deseando ver cómo las voluntades supremas del universo campeones se confabulaban contra él. Sin duda sería muy emocionante, ¿verdad? Al mismo tiempo, Beldora, que estaba jugando al Shoji con Helden la nación monstruo, sintió de repente un escalofrío. ¿Comillas qué está sucediendo? Beldora, completamente ajeno a la inminencia del desastre, solo pensaba que alguien hablaba mal de él a sus espaldas. Lo que él no sabía era que estaba a punto de ser arrojado a un pozo de fuego y sufrir toda clase de humillaciones. Por supuesto, este tipo tenía la piel muy dura. Incluso si fuera atacado por las voluntades supremas del universo campeone, probablemente solo sufriría un dolor superficial. Al fin y al cabo, desde niño, o bien le pegaban o estaba a punto de recibir una paliza. Rin miró a Luminous, que sonreía, y pensó para sí mismo, ¿cómo elegir entre una mujer y un hermano? ¿Acaso eso requiere siquiera consideración? A Beldora no le debería importar sacrificarse por la felicidad de su hermano, ¿verdad? Comillas, ¿eso es todo? Al ver que Rin no parecía tener ninguna intención de seguir invocando a los dioses herejes, Luminous preguntó rápidamente, comillas, ¿qué hay de Sunai Sion? Japón no puede soportar tantos dioses herejes por ahora. Rin explicó, primero tenemos que deshacernos de Susanoo y del sellado Sun Wukong para liberar suficiente espacio para que puedan descender. Así que la siguiente tarea fue muy sencilla. Divídanse en 3 grupos. Iré a detener a los campeones que vienen a causar problemas. Diablo y Vite continuarán buscando rastros de Susanoo. Hinata, tu misión con Luminous es ir a Kyoto y matar a Sun Wukong, que está a punto de romper su sello. Junto a ellos estaban Kaoru y la princesa de los ojos de cristal, entre otros. La princesa de los ojos de cristal y Yuri eran los objetivos de protección de Luminous, así que sin duda no podían estar muy lejos. En cuanto a Kaoru, ella serviría de guía en el viaje a Kyoto y negociaría con el hechicero de allí. Comillas, son nuestros oponentes dioses herejes. Luminous estaba ansioso por intentarlo, algo impaciente por luchar contra un dios hereje. No lo subestimes. Rin dijo, Sun Wukong, incluso entre los dioses herejes, es una existencia relativamente problemática. Kaoru. Estoy aquí. Comillas, ¿acaso no han llegado todavía los líderes de las otras 3 grandes familias nobles? Ellos. Kaoru no encontraba las palabras para justificar su descortesía. Sí, no tienen ninguna intención de venir a verte. No había nada que pudieran hacer. El destino de la familia Sayanomiya los había aterrorizado de verdad. Los altos cargos de la sucursal de Tokio fueron prácticamente aniquilados. La familia Sayanomiya sufrió una importante reorganización, el antiguo jefe de familia dimitió y Kaoru tomó el control. Semejante revuelo demostró el carácter y la actitud de Rin. Si las otras 3 grandes familias nobles realmente se hubieran encontrado con él, habría sido su destino mejor que el de la familia Sayanomiya. En otras palabras, estos ancianos estaban asustados. Parece que están esperando a un campeón para expulsarme de este país. Rin podía comprender sus pensamientos. Nada más que usar a otros campeones para derrotarlo y expulsarlo. Para entonces, ya se habría marchado. ¿Seguiría importando su asistencia actual? Buena idea. Rin miró a Kaoru y luego le comunicó su decisión respecto a las 3 grandes familias nobles, después, tú asumirás sus cargos. Comillas, ¿puedes hacerlo, Kaoru? Jamás te defraudaré. ¿Qué más podía decir Kaoru? Con semejante pastel cayéndole en la cabeza, solo se podía decir que, al seguir a Rin, la familia Sayanomiya realmente había salido beneficiada. En cuanto a la derrota de Rin y la purga de la familia Sayanomiya como traidores, esa posibilidad dejó de existir en el momento en que Kaoru usó su visión espiritual para verlo. El hombre que tenía delante no era, sin duda, un campeón cualquiera. Era un verdadero rey demonio, que trascendía este mundo. Continuará. Capítulo 422, Luoao. Auge.
En un avión privado que volaba desde Europa del Este a Japón, un anciano que parecía un noble occidental iba sentado erguido. Ante él se encontraban varios hechiceros poderosos que gozaban de gran respeto en Europa. Sin embargo, estas figuras importantes, que podían controlar el viento y la lluvia en sus propios países y territorios, ahora eran como codornices, inclinando la cabeza una por una, sin atreverse a mirar directamente al rey demonio que tenían delante. Marqués Boban, un nombre que sin duda podría considerarse un tabú en el mundo oculto. Ese mocoso que empuña una espada sí que sabe cómo causarme problemas. El marqués Boban recordó su encuentro con el rey de espadas en Atenas hace unos días. Aunque era un joven campeón que desconocía su lugar, la fuerza de Salvatore Doni no era débil, al menos, podía retirarse a salvo de su alcance. Sin embargo, Salvatore Doni sí que había interferido en su búsqueda de dioses herejes. El marqués Boban había vivido muchísimos años y era el campeón vivo de mayor edad. Como la vida le resultaba demasiado aburrida, empezó a entretenerse buscando dioses herejes y matándolos. Sin embargo, no era el único con esa idea, o mejor dicho, con esa afición. Salvatore Doni. Este hombre impulsivo, cuya mente estaba llena de espíritu bélico, también disfrutaba desafiando a los dioses herejes. Dado que compartían las mismas aficiones, el conflicto era inevitable. En muchas ocasiones, Salvatore Doni le había arrebatado la presa al marqués Boban. Esto provocaba que el marqués Boban quisiera matar a Salvatore Doni cada vez que lo veía. Sin embargo, la suerte de campeones fue demasiado fuerte. En varias ocasiones, Salvatore Doni estuvo a punto de morir a manos suyas, salvándose de la muerte por un margen mínimo. Solo podía decirse que la poderosa suerte de campeones era verdaderamente imposible de contrarrestar. También. El marqués Boban miró fijamente a los hechiceros que tenía delante. Comillas, deberían saber las consecuencias de engañarme, no. Puede estar tranquilo. Esta información es absolutamente cierta. No hace mucho, el mundo oculto de Japón envió una petición de ayuda a los hechiceros de Europa, afirmando que el séptimo rey se encontraba en Japón y que allí habían aparecido dioses herejes. El asunto de los dioses herejes no era falso en absoluto. Susanoo planeaba liberar a Sun Wukong. Una vez que eso sucediera, un dios hereje aparecería sin duda en Japón, permitiéndoles completar su tarea. En cuanto a tratar con Rin. Si de verdad se atrevieran a utilizar descaradamente al marqués Boban para enfrentarse al séptimo rey, los primeros en morir serían ellos. ¿De verdad creían que el marqués Boban era un tonto como Godou? Si ofendiste a Rin, aún podrías tener una oportunidad de vivir. Si te encontraras con el marqués Boban, incluso sin provocarlo, sería una experiencia cercana a la muerte. La salinización provocada por el ojo de Sodoma no fue ninguna broma. HMPH. El marqués Boban se burló. ¿Cómo era posible que no pudiera ver a través de los pensamientos de esas personas que tenía delante? Así, cuando el jet privado del marqués Boban llegó a Tokio poco después, al abrirse la puerta de la cabina, solo salió el marqués Boban. En cuanto a los demás hechiceros, ya se habían convertido en pilares de sal, perdiendo para siempre sus vidas bajo la maldición del ojo de Sodoma. Esta fue la consecuencia de haber engañado al marqués Boban. Matar gente por el más mínimo desacuerdo. Vaya, vaya, ¿así son los campeones de este mundo? En el inframundo, Diablo y Testarossa observaban los movimientos del marqués Boban. Tal como Rin lo había previsto. En esta ocasión, quienes se dirigían a Japón eran Salvatore Doni, el marqués Boban y Luao. De los tres, el marqués Boban llegó primero. El viejo campeón tenía su propia red de inteligencia. Si el AMPA japonesa pudo descubrir a Rin, el marqués Boban, naturalmente, también podría hacerlo. Además, Yuri era originalmente una Himemiko que el marqués Boban dejó en Japón, y a la que consideraba de su propiedad personal. Rin la tomó bajo su protección sin siquiera saludarla. Esto disgustó enormemente al marqués Boban. Por lo tanto, en lugar de decir que vino a matar a un campeone, era más preciso decir que vino a disciplinar, o incluso a matar, a Rin. La pelea contra Doni fue simplemente un entrenamiento. Un enfrentamiento con Luao podría resultar en una dura lección, pero no pondría en peligro la vida. Solo el marqués Boban tenía la verdadera intención de matar a cualquier oponente al que se enfrentara. Y los otros dos, deberían llegar pronto, ¿verdad? El rey de espadas debería ser el segundo campeón en llegar. Comillas y Luao. Debería seguir en China. Rin estaba algo sorprendido, no esperaba que hubieran pasado 2 días y Luao aún no se hubiera marchado.
Sin embargo, considerando la autoridad que poseía Luo, este rey de las artes marciales podía volar. Con su fuerza, el viaje de China a Japón duraría como máximo media hora. Probablemente pensó que si acudía inmediatamente al oír la noticia, parecería demasiado indigno. Solo cuando Sun Wukong fuera liberado por completo haría su movimiento. Continuará. Capítulo 423, contra el Marqués Boban. Kaoru le comunicó a Rin la noticia de la llegada del Marqués Boban en cuanto tuvo oportunidad. Tras esperar tanto tiempo y no ver ninguna señal de que las tres grandes familias vinieran a presentar sus respetos, Rin perdió completamente la paciencia con ellas. El Illuminous se separaron, y él se fue solo a las afueras de Tokio para encontrarse con el campeón más anciano. Comillas, ¿eres el chico nuevo? La figura del anciano apareció frente a Rin. Permaneció allí de pie como si hubiera anticipado la llegada de Rin desde el principio. Rin no se sorprendió. Los campeones poseían una capacidad sensorial especial. Cuando alguien llegaba desprendiendo una intención de lucha tan feroz, si Rin lo evitaba, eso debilitaría el carácter de campeón y haría que lo menospreciaran sin motivo alguno. Pensé que el primero en conocerme sería Salvatore Doni. Rin habló mientras observaba al Marqués Boban. La diferencia en la apariencia era bastante llamativa. El Marqués Boban parecía más bien un anciano profesor erudito, lleno de intelecto y refinamiento. Comillas, ese mocoso que empuña una espada. El Marqués Boban parecía disgustado. Debería llegar pronto. ¿Qué? ¿Estás esperando refuerzos? En su opinión, él era el campeón más fuerte. Rin era solo una recién llegada. Puede que no posea muchas autoridades. Enfrentarse a él sin duda pondría a Rin en desventaja. Así que no era nada extraño que esperara que el rey de espadas llegara y luchara a su lado. Comillas, ¿respaldo? Comillas, ¿por qué piensas eso? Rin percibió la intensidad del poder mágico del Marqués Boban, aproximadamente 6 veces mayor que la de un campeón normal. Pero ese era el límite de su nivel. Sin embargo, me recordaste a algo. En lugar de tratar con ustedes uno por uno, es mejor ocuparnos de ambos a la vez. Comillas, mmm. Las palabras de Rin hicieron fruncir el ceño al Marqués Boban. Muchacho, eres un poco arrogante. Si pretendes provocarme con esto, enhorabuena, dijo el Marqués Boban. Mi opinión sobre ti es muy negativa. G. Rin negó con la cabeza. Antes de que empecemos a pelear, déjame hacerte una pregunta. Comillas, la próxima batalla determinará un ganador, o comillas, una lucha a muerte. El Marqués Boban era difícil de controlar, pero no incontrolable. Rin pretendía darle la oportunidad de elegir. En cuanto al resultado, dependía de la respuesta del Marqués Boban. Jajajajaja. El Marqués Boban no se tomó en serio las ideas de Rin. Simplemente pensó que su oponente, tras haber adquirido autoridad y un inmenso poder mágico, se estaba sobreestimando. Chico. Comillas, ¿quién crees que está frente a ti? Un poder mágico aterrador surgió del cuerpo del Marqués Boban, destrozando la tierra al instante, dispersando las nubes oscuras que se cernían sobre él, haciendo temblar todo el espacio bajo su presión. ¿Determinar un ganador? ¿Luchar a muerte? Disparates. El Marqués Boban agitó la mano, e incontables lobos gigantes saltaron de entre sus sombras, abalanzándose sobre Rin. Detrás de ellos, seguían apareciendo más manadas de lobos. En un abrir y cerrar de ojos, cientos de lobos gigantes de 2 metros de altura rodearon por completo a Rin. Manada de lobos codiciosos. Esta fue la primera autoridad del Marqués Boban, usurpada a Apolo Likeios, el dios lobo del sol de la mitología griega. Era el poder de invocar y controlar libremente, sin límite alguno, a los lobos demoníacos de Apolo, bestias sagradas de la oscuridad y la tierra con pelaje oscuro color rata. Si bien un solo lobo gigante no podía alcanzar el poder de combate de una bestia divina, si el oponente no era un experto de nivel gran caballero, rápidamente caerían en una dura batalla. Gracias a la bendición divina de Apolo, los lobos gigantes poseían una vitalidad aterradora. Aunque les cortaran la cabeza, no morían, sino que se recuperaban rápidamente. ¿Es eso así? En ese momento, la mirada de Rin era inusualmente tranquila. Comillas, ¿es esta tu respuesta? Rin suspiró suavemente. No había recibido respuesta del Marqués Boban, pero ya no la necesitaba. ¿Por qué? Él había atacado. Y según las reglas de Rin, cualquier entidad que albergara intenciones asesinas hacia él, una vez que hiciera un movimiento, se convertía en una lucha a muerte. Rugido.
Justo cuando los primeros lobos gigantes se acercaban a 10 metros de Rin, un perro gigante de 3 cabezas que desprendía una aura violenta apareció detrás de él, y junto a él apareció una puerta del infierno que atravesaba el cielo y la tierra, irradiando una aura antigua, sombría e inquietante. Auge. El sabueso infernal de 3 cabezas rugió y blandió una pata, barriendo a docenas de lobos gigantes. No solo eso, sino que el aura omnipresente de la muerte envolvió a los lobos demoníacos inmortales, devorando instantáneamente su carne y sangre y convirtiéndolos en pieles de animales arrugadas. Comillas, ¿qué es esto? El marqués Boban desconocía qué autoridades poseía Rin. La información del Consejo de Sabios aún no había llegado a sus oídos. Sin embargo, incluso si lo supiera, probablemente no se molestaría en investigar. Si un campeón recién ascendido aún necesitara una planificación cuidadosa para ser derrotado, sería un insulto para él, el rey demonio más antiguo. Auge. Solo ahora, cuando el perro infernal de 3 cabezas y la manada de lobos estallaron en una feroz batalla. Su ferocidad, brutalidad y aterrador poder destructivo despertaron enormemente la curiosidad del marqués Boban sobre la autoridad de Rin. Comillas, un perro del infierno, una autoridad relacionada con el inframundo de la mitología griega. Comillas, ¿mataste a Hades? ¿Quién sabe? Rin no tenía intención de responder, levantó la mano e invocó la espada del alba de Lucifer. En nombre del amanecer, os pido que luchéis por mí. Ábrete, puerta del cielo. En ese instante, la espada sagrada era como una llave dorada, su luz se elevó hacia el cielo y trazó un gigantesco círculo mágico. Luego, el círculo mágico se disipó y una ciudad envuelta en nubes emergió lentamente. Comillas, ¿una nueva autoridad? El marqués Boban no lo detuvo. En cambio, observó las acciones de Rin con gran interés. Se dio cuenta de que lo había juzgado mal. Rin no parecía una novata. La autoridad que invocó al perro del infierno hace un momento, sumada a esta espada sagrada y al método para invocar la puerta del cielo, todo ello indicaba que Rin poseía más de una autoridad. Comillas, ¿son 2 o 3? Por fin, esto se está poniendo interesante. El marqués Boban no sentía ninguna sensación de crisis. Al contrario, esperaba con ilusión el próximo combate a muerte. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.